Me llamo Andrés. Desde que vi las fotos de Real de 14, supe que tenía que visitarlo. Las calles empedradas, las ruinas de las minas, la historia del pueblo, todo me llamaba la atención. Llegué al atardecer, cuando el sol dorado hacía que las casas viejas se vieran aún más espectrales. Me hospedé en una vieja posada cerca de la entrada del pueblo. El dueño, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, me miró con algo de desconfianza. «No salga de noche», me advirtió. Yo solo sonreí y asentí, pensando que solo era superstición de los lugareños. Después de dejar mis cosas en la habitación, decidí salir a explorar. El pueblo tenía un aire detenido en el tiempo. Las calles empedradas crujían bajo mis pasos y las casas viejas parecían mirar desde sus ventanas con vacíos oscuros. Apenas había personas afuera y las pocas que vi me esquivaban la mirada o murmuraban entre ellas. Me acerqué a una mujer que vendía artesanías en la plaza principal y le pregunté por las minas abandonadas. «No vaya solo», me dijo en voz baja. Cuando le pregunté por qué, solo hizo la señal de la cruz y se alejó sin decir más. Eso solo avivó mi curiosidad. Decidí cenar en una pequeña fonda antes de regresar a la posada. Mientras comía un caldo caliente, escuché a dos ancianos hablando en una mesa cercana sobre un turista que había desaparecido años atrás. «Dicen que los mineros aún trabajan en la oscuridad, aunque murieron hace mucho», murmuró uno de ellos. Tragué saliva y traté de ignorar la sensación de inquietud que se instalaba en mi pecho. Al día siguiente, me desperté temprano y me dirigí a la entrada de una de las minas. El camino era empinado y rocoso, con matorrales secos a los lados. Se sentía un frío extraño ahí dentro, como si el aire estuviera más denso. Encendí mi linterna y avancé con cautela. No tardé en notar que había huellas recientes en la tierra suelta. ¿Alguien más había entrado antes que yo? De pronto, el eco de un murmullo se filtró por los túneles. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Sonaba como una voz infantil, como si un niño sollozara a lo lejos. Avancé más, convencido de que alguien necesitaba ayuda. Mi linterna iluminó un casco minero en el suelo, cubierto de polvo y con una grieta profunda. El llanto cesó de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo el túnel vacío y oscuro. Sentí que algo estaba mal, muy mal. Apagué la linterna por instinto y contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Entonces los vi. Sombras se movían en la oscuridad, figuras delgadas con ojos brillantes que se asomaban entre las rocas. Uno de ellos se arrastró hacia mí, su rostro desencajado, sus ojos hundidos en cuencas vacías. Parecía un minero, pero su piel estaba grisácea, marchita, con la boca entreabierta en un gesto de eterno sufrimiento. Traté de retroceder, pero mi pie resbaló en la tierra suelta y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí, dejando la cueva en completa oscuridad. Sentí un aire gélido pasar junto a mi oído, acompañado de un susurro incomprensible. Un aliento podrido se esparció en mi rostro y el pánico me invadió. Corrí. No pensé en nada más que en salir de ahí. El aire se volvió helado y los murmullos regresaron, pero ahora eran gritos, lamentos que rebotaban en las paredes de la mina. Algo rozó mi brazo y sentí un ardor intenso, como si me hubieran quemado con hielo. No me atreví a mirar. Cuando finalmente vi la luz de la salida, me lancé hacia ella sin mirar atrás. Caí de rodillas en la grava, con el corazón a punto de estallar. Me revisé el brazo y vi una marca oscura, como una huella de dedos carbonizados. Regresé a la posada temblando. El dueño no dijo nada, solo me vio con la misma expresión de antes y negó con la cabeza.
No dormí en toda la noche, escuchando el eco de los lamentos en mi cabeza. A la mañana siguiente tomé el primer transporte de regreso. Nunca hablé de lo que vi, hasta ahora. Pero a veces, cuando duermo, escucho esos murmullos otra vez. Y lo peor es que, cada vez que despierto, la marca en mi brazo parece más oscura. Me llamo Santiago y siempre he sido un amante de lo paranormal. Desde que tengo memoria, me ha fascinado explorar lugares abandonados, buscando señales de lo inexplicable. Por eso, cuando escuché sobre Mineral de Pozos, un antiguo pueblo minero con fama de estar embrujado, supe que tenía que ir. Llegué en la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las ruinas del lugar. Calles empedradas, edificios en ruinas y un silencio que pesaba más que el mismo polvo. Los pocos habitantes que aún vivían ahí me miraban con curiosidad, como si supieran lo que iba a hacer. Me acerqué a un pequeño café del pueblo y pedí un café. La mesera, una mujer de mediana edad con el ceño fruncido, me observó con desconfianza. ¿Eres turista?, preguntó mientras servía la bebida. Algo así. Me interesa la historia del pueblo, respondí. Ella intercambió una mirada con un anciano que estaba sentado cerca de la ventana. Este se levantó con dificultad y se acercó a mi mesa. Si vienes por las minas, mejor piénsalo 2 veces, muchacho, dijo en un tono seco. Hay cosas ahí abajo que no deberían ser molestadas. Sonreí, acostumbrado a las advertencias de los locales en cada pueblo fantasma que visitaba. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esa noche descubriría que Mineral de Pozos no era como los demás. Me instalé en un pequeño hostal y, tras esperar a que cayera la noche, me equipé con mi linterna, mi cámara y una grabadora de audio. Me adentré en una de las minas abandonadas, una de las más famosas según los rumores del pueblo. La boca del túnel era enorme y oscura, con un aire rancio que olía a humedad y óxido. Al encender la linterna, los muros de piedra reflejaban su luz en tonos lúgubres. Caminé despacio, dejando que la oscuridad me envolviera. De vez en cuando, hacía preguntas en voz alta para mi grabación. ¿Hay alguien aquí? Si hay algún espíritu presente, ¿puedes darme una señal? El eco de mi voz se perdía en la profundidad de la mina. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, pero cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché algo. Golpes, ligeros, distantes, como si alguien estuviera picando la roca con una herramienta. Aceleré el paso, siguiendo el sonido. Tal vez había alguien más explorando, o quizá era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces el golpeo cesó, y en su lugar escuché un susurro, un murmullo que no provenía de ninguna dirección en específico. El aire se tornó helado y mi linterna titiló. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de calmarme y saqué mi cámara, grabando en todas direcciones. Si hay alguien aquí, manifiéstate, dije con la voz más firme que pude. El silencio volvió, pero solo por un instante. De repente, sentí un golpe seco en mi casco. Miré hacia arriba y vi una sombra moverse entre las vigas de madera. Algo pasó corriendo frente a mí, demasiado rápido para que lo viera bien. El miedo comenzó a crecer en mi pecho. Empecé a caminar de regreso a la entrada, pero los pasos detrás de mí se hicieron evidentes. Ahora eran muchos. Corrí. No me importó grabar más. Mi respiración se volvió errática. El aire de la mina se volvió denso. Justo antes de llegar a la salida, una voz clara se escuchó a mis espaldas. «No nos dejes aquí». Salí de la mina como si el mismo diablo me persiguiera.
Afuera, la luna iluminaba el paisaje y todo parecía en calma. Pero mi cuerpo temblaba. Cuando revisé la grabación en mi hostal, mi sangre se heló. No solo estaban los golpes y los susurros, había voces, muchas voces. Algunas murmuraban nombres, otras parecían gritar de desesperación. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la puerta del hostal esperando escuchar de nuevo aquellas voces. Cuando al fin amaneció, decidí irme de Mineral de Pozos. No tenía intenciones de averiguar más. Pero mientras arrancaba mi auto, vi al mismo anciano del café, parado en la entrada del hostal, con una expresión grave. Antes de que pudiera decir algo, levantó la mano y con un tono sombrío dijo: «Ahora ya los escuchaste, y ellos nunca olvidan». Mientras me alejaba del pueblo, mi radio, que había estado apagada, emitió un sonido estático, y entre el ruido, un susurro apenas perceptible pronunció mi nombre. Me llamo David Ramírez y siempre he tenido una pinche fascinación por los pueblos fantasma, esas ruinas de lo que alguna vez fueron comunidades llenas de vida. Tal vez sea la idea de caminar entre historias olvidadas o simplemente la adrenalina de lo desconocido. Por eso, cuando escuché sobre la Noria, Sinaloa, y los rumores sobre su cementerio maldito, supe que tenía que visitarlo. Llegué cerca del atardecer. El camino polvoriento parecía devorar las llantas de mi camioneta, y las casas en ruinas se alzaban como esqueletos de adobe y madera, testigos de tiempos mejores. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido de los insectos y el ocasional aullido del viento entre las estructuras derruidas. Dejé mi vehículo cerca de la plaza principal y me aventuré a pie. El pueblo estaba muerto, pero se sentía extraño, como si en cualquier momento alguien fuera a salir de las casas en ruinas. No había señales de vida, pero sí rastros de que alguien o algo había estado ahí. Restos de fogatas recientes, huellas en la tierra y en algunas puertas aún se veían marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado entrar o salir desesperadamente. Las historias decían que el cementerio de la Noria era un portal a otro mundo, que algo inhumano habitaba entre las tumbas. No eran fantasmas, sino algo mucho peor, algo que nunca había sido humano para empezar. A pesar de eso, con mi linterna en mano, avancé entre las lápidas agrietadas y las cruces torcidas. La sensación de ser observado era abrumadora. Entonces los vi. O mejor dicho, los intuí primero. Sombras delgadas y deformes, moviéndose entre los árboles y las tumbas, siempre justo fuera del alcance de la luz. Se deslizaban sin hacer ruido, pero sabía que estaban ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una de ellas pareció acercarse demasiado. Alumbré con la linterna, pero lo que vi hizo que casi soltara el aparato. Una figura se retorcía en la luz, como si su piel no pudiera soportarla. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, y sus ojos, esos ojos eran pozos de oscuridad pura. Se tambaleó un momento y luego desapareció entre las tumbas, pero no estaba solo. En cuestión de segundos, el cementerio entero pareció cobrar vida con el movimiento de más de ellas, saliendo de la tierra, de entre las tumbas, de la maleza oscura. El sonido del viento cambió. Ahora no era solo aire, era un murmullo, una mezcla de susurros y gruñidos. Mi respiración se volvió errática. De pronto, algo pasó junto a mí, tan rápido que solo sentí la brisa helada contra mi piel. Corrí. No sé cuánto tiempo, pero corrí sin mirar atrás hasta llegar a la plaza principal. Mi camioneta estaba donde la dejé, pero antes de subirme, mi instinto me obligó a mirar una vez más hacia el cementerio.
Ahí, de pie entre las tumbas, había una figura más grande, mucho más alta que las demás. No se movía, solo me observaba. Su silueta era más clara, más definida. Podía ver sus ojos, dos manchas brillantes y rojas en la penumbra. Sentí algo dentro de mi cabeza, un susurro, una sensación de amenaza primitiva. No debí venir aquí. Subí al vehículo y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El camino de regreso me pareció más largo, como si el pueblo se aferrara a mí, tratando de no dejarme ir. A medida que avanzaba, vi figuras entre los árboles corriendo junto a mi camioneta, pero cada vez que giraba la cabeza para mirarlas, desaparecían. No miré por el retrovisor hasta estar a varios kilómetros de distancia. No sé qué eran esas cosas. No eran humanos, no eran espíritus. Eran algo más antiguo, algo que la noria jamás debió despertar. Y sé que, si me hubieran atrapado, jamás hubiera salido de ahí. Desde entonces, cada vez que miro una sombra en el rabillo del ojo, me pregunto si realmente escapé o si algo me siguió. Me llamo Héctor Rivas y soy investigador de fenómenos paranormales. He recorrido todo tipo de lugares buscando historias que nadie se atreve a contar, pero ninguna me inquietaba tanto como Guerrero Viejo, ese pueblo tragado por el agua cuando construyeron la presa Falcón. Dicen que a veces las ruinas emergen, como si el pueblo quisiera respirar otra vez, y con ellas salen los lamentos, sombras que se mueven donde no deberían y ojos que brillan en la oscuridad. Por eso vine, para ver con mis propios ojos si todo eso era puro cuento o si de verdad había algo ahí. Para llegar, tuve que convencer a un viejo pescador, don Lupe, de que me llevara en su lancha hasta las ruinas. Salimos cuando el sol ya se estaba metiendo, pintando el agua con tonos rojizos. «No se quede hasta muy tarde, joven», me dijo don Lupe mientras anclaba la lancha cerca de la iglesia en ruinas. «Dicen que después de la medianoche los muertos caminan por aquí». Le sonreí, aunque la verdad me caló su advertencia. Con mi linterna y grabadora en mano, empecé a caminar entre las piedras húmedas y el lodo pegajoso. El lugar olía a humedad rancia y a algo más, algo viejo, como si la misma muerte hubiera dejado su rastro. Me paré frente a lo que quedaba de una casa y encendí la grabadora. «Si hay alguien aquí, ¿puede hacer algún sonido?», pregunté en voz baja. Silencio, solo el agua lamiendo las piedras y el viento entre los restos del pueblo. Seguí avanzando hasta la iglesia, sin techo, con las paredes a medio caer, pero aún imponente en su abandono. Coloqué la grabadora en lo que quedaba del altar y empecé a hacer preguntas. Fue entonces cuando escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Encendí la linterna y giré en círculos. Nada. Pero al revisar la grabación, un escalofrío me recorrió la espalda. Entre mis palabras se coló un susurro. «No debiste venir». Tragué saliva. El aire se sentía más pesado, como si algo invisible se estuviera acercando. Otro susurro, más fuerte, no desde la grabadora, sino desde algún rincón de la iglesia. Salí apresurado, pero al cruzar el umbral, me envolvió un frío antinatural. Miré hacia la lancha. No estaba don Lupe. Un zumbido me llenó los oídos y el pecho me pesó como si alguien me estuviera viendo. Lentamente giré la cabeza y ahí estaba, una figura delgada, envuelta en sombras, con el rostro hundido en la oscuridad. Pero sus ojos, dos puntos brillantes, me perforaban el alma. El agua empezó a moverse, aunque no había viento. Mis piernas no me respondían. La figura dio un paso hacia mí, flotando, deslizándose sin hacer ruido. En un acto desesperado, corrí hacia la orilla. «¡Don Lupe!»,
grité, pero solo mi eco me respondió. Salté a la lancha, pero algo la zarandeó, como si desde abajo alguien intentara volcarla. Con las manos temblando logré encender el motor y cuando miré hacia la iglesia casi me desmayo. Ya no era solo una sombra, ahora eran varias, paradas frente a la iglesia mirándome sin moverse. El motor rugió y la lancha avanzó. Antes de darme la vuelta, vi una de esas cosas al borde del agua, con una mano cadavérica extendida hacia mí. El trayecto de regreso se me hizo eterno. El agua se veía turbia, como si algo se agitara bajo la superficie. Me aferré al motor, evitando mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, aunque no podía verlo. Cuando por fin llegué a la orilla, Don Lupe estaba ahí, con su farol encendido, mirándome sin sorpresa. Los muertos no quieren compañía, joven. No debió molestarlos. Me bajé de la lancha temblando. Quise decirle algo, preguntar por qué no me esperó, pero sus ojos cansados me hicieron entender que él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces habría visto a otros ir y no volver? Me subí a mi coche sin decir palabra. Manejar de regreso fue un suplicio. Sentía que algo me observaba desde el asiento trasero. El aire dentro del auto se volvió denso y, por momentos, un vaho helado empañaba el retrovisor. Nunca volví a Guerrero Viejo, y aunque revisé la grabadora 1000 veces, cada que llegaba al susurro, el audio se cortaba de golpe, como si algo o alguien no quisiera que la historia saliera a la luz. A veces, cuando estoy solo en casa, juro que escucho un susurro detrás de mí, pero cuando volteo, no hay nadie. Me llamo Raúl y nunca me han dado miedo los pueblos abandonados. De hecho, me encantan. La historia detrás de sus ruinas, el silencio que lo envuelve todo. Es como entrar en otro mundo, uno detenido en el tiempo. Pero después de lo que viví en San Juan Parangaricutiro, no quiero volver a pisar un lugar así jamás. Soy fotógrafo y junto con 2 compas decidimos visitar lo que queda de San Juan, ese pueblo que fue sepultado por la lava del Paricutín en los años 40. Solo la iglesia resistió la destrucción, como si algo la protegiera. O tal vez la atrapara. Llegamos al anochecer, justo cuando el sol se despedía detrás de las rocas negras y la silueta de la iglesia se recortaba contra el cielo morado. Nos adentramos entre las ruinas con linternas y cámaras. No éramos los primeros en hacerlo. En internet hay montones de fotos nocturnas de la iglesia emergiendo entre la lava petrificada. Pero nosotros queríamos capturar algo diferente, algo que nadie más hubiera visto. Y lo logramos. Al principio, todo fue normal. Caminamos entre las piedras, tomamos fotos de los restos de la iglesia y exploramos un poco los alrededores. Pero cuando nos acercamos a la entrada, la temperatura bajó de golpe. No era una brisa fría, era un frío que se pegaba a la piel, que se metía en los huesos. Mis compas lo sintieron también, pero intentamos ignorarlo. «Solo es el clima», dijo uno de ellos, aunque su voz no sonaba convencida. Empujamos la puerta de la iglesia que se resistió un poco antes de ceder con un chirrido largo. El interior estaba oscuro, con las sombras alargadas por la luz de nuestras linternas. Al fondo, aún se mantenía en pie el altar, cubierto de ceniza y musgo, pero lo que más nos inquietó fueron los bancos de madera, alineados como si alguien aún rezara ahí. Tomé algunas fotos con mi cámara, pero la sensación de estar siendo observado era imposible de ignorar. No sé en qué momento comenzamos a escuchar los susurros. Eran tenues, como si alguien rezara en voz baja. Pensamos que el viento se colaba entre las grietas de las paredes, hasta que uno de mis compas gritó: «¡La foto!
¡Miren la pinche foto! En la pantalla de su cámara se veía claramente la nave de la iglesia, pero entre los bancos había figuras humanas. Sombras delgadas, como si alguien estuviera sentado ahí. No podíamos verlos a simple vista, pero en la foto eran inconfundibles, y estaban mirando hacia nosotros. En ese momento, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. El sonido retumbó en todo el lugar y nuestras linternas parpadearon. Algo no quería que nos fuéramos. Corrimos hacia la salida, forcejeando con la puerta hasta que logramos abrirla. Afuera, el aire se sentía más liviano, pero el terror seguía pegado a nuestra piel. Nos alejamos de la iglesia sin voltear atrás. Solo hasta que estábamos en la troca nos atrevimos a ver las fotos de nuevo. Las sombras seguían ahí, pero en la última foto que tomamos antes de salir estaban de pie. Decidimos largarnos de ahí sin perder tiempo. Conduje sin decir una palabra y mis compas tampoco hablaban. No queríamos admitirlo, pero todos estábamos muertos de miedo. A mitad del camino, una de las llantas de la troca tronó, obligándonos a detenernos en la oscuridad de la carretera. Bajamos con las manos temblorosas para cambiarla y fue entonces cuando uno de mis amigos se quedó paralizado mirando al retrovisor. «No mames, ¿estás viendo eso?», susurró. Me asomé y casi se me va el alma del susto. Reflejada en el cristal, justo en la parte trasera de la camioneta, estaba una de esas sombras. No tenía rostro, pero su figura era clara, como si estuviera de pie, observándonos en silencio. No sé cómo logramos cambiar la llanta con los nervios a flor de piel. Subimos a la camioneta en chinga y pisé el acelerador como si el diablo viniera detrás de nosotros. Cuando llegamos a la ciudad, nadie dijo nada. Cada quien se fue a su casa con la promesa de no hablar de lo sucedido. Pero el terror no terminó ahí. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en el pecho. Me desperté con dificultad para respirar y, en la penumbra de mi cuarto, la vi, la misma sombra, parada junto a mi cama. Desde esa noche, no he vuelto a revisar esas imágenes. A veces creo que fue nuestra imaginación, que el miedo nos jugó una mala pasada. Pero hay algo que no puedo explicar. Cada vez que sueño con esa iglesia, las sombras están un poco más cerca.